Muy bien, bueno, pues en esta ocasión vamos a estudiar este tema del capítulo 10 de Daniel que hemos titulado Asuntos Importantes. Y bueno, ya acabamos de leer nuestra cita, Daniel 10:11. No pierdan este capítulo, vamos a estarlo analizando. Hay muchas enseñanzas que Dios nos comparte a través de Daniel en este capítulo. Y bueno, iniciamos ahí con los primeros versículos de este capítulo 10 de Daniel. Eh, Nada más para recordar un poquito lo anterior que hemos estudiado. En el capítulo 9, ¿se acuerdan que hablamos acerca de una oración especial que hace Daniel cuando él, estudiando los escritos de los profetas, se da cuenta de que está viviendo en un momento crucial para la historia de su pueblo? Así que él, bueno, hace una oración muy bonita, muy especial, y, y, y aparte, nos dice por ahí al final del capítulo 9, mientras él está orando, el ángel Gabriel viene a, a explicarle una visión de las anteriores que también hemos estudiado, ¿se acuerdan? Eh, Acerca de las 70 semanas, ¿sí? Y los 2300 días. Y bueno, dice por ahí el primer versículo, que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, dice, fue revelada palabra a Daniel. Tiene que ver con lo que habíamos estudiado. Dice llamado Belsasar, ¿se acuerdan que tenía un segundo nombre que le pusieron en Babilonia? Y dice, bueno, la palabra era verdadera, el conflicto grande. O sea, él empieza a ver, ¿se acuerdan todo lo que estuvimos estudiando? Cómo el ángel le explica muchos detalles que anteriormente él no había comprendido. eh, y esto es algo interesante que te vamos a mencionar. Pero bueno, Daniel dice aquí que él comprendió la palabra, o sea, finalmente entendió de lo que le hablaba el ángel, lo que había visto en la visión. Dice, tuvo inteligencia en la visión, o sea, por fin pudo comprender. Algo que pues lo había estado inquietando, ¿no? Durante un tiempo. Y bueno, después de que él entiende todo esto, nos dice por ahí que en los siguientes versículos, hasta el versículo 4, empieza a describir su condición en cuanto al cómo se sentía físicamente. Dice el versículo 2, que él estuvo triste durante 3 semanas, se sintió triste, enfermo, estaba preocupado, pensativo por toda la información que recibió, y creo que no era para menos. Eh, y dice que, bueno, probaba muy poca comida, ¿sí? Prácticamente estuvo ayunando, y esto fue durante 3 semanas. Incluso dice, ni me ungí. Ellos acostumbraban utilizar aceites para el cuidado de su piel. Dice ahí en Babilonia, él no hizo esto, ¿sí? Él estaba centrado en otros asuntos, ¿no? O sea, mentalmente no estaba muy disponible. Eh, y dice que el día 24 del primer mes estaba en la orilla, dice, del gran río Hiddekel. Empieza a describir otro detalle. Antes de describir lo que él ve, en ese momento, nada más queremos aquí recalcar este asunto. Decíamos que Daniel no comprendió durante un tiempo, ¿no? O sea, lo que Dios le había mostrado. Y finalmente, el ángel Gabriel viene, le explica en el momento oportuno, en el momento que Dios lo creyó conveniente. Dice aquí en este texto del deseo de todas las gentes, que a fin de que no nos confundamos, ¿sí? Dios no nos da todas las indicaciones, dice, para el viaje de nuestra vida de una vez. O sea, Él no nos suelta toda la información que necesitamos
para enfrentar la vida. Dice que nos explica tan solo lo que podemos recordar y lo que necesitamos para determinado momento. ¿Sale? Eh, Dice, la fuerza y sabiduría impartidas son para la emergencia actual, o sea, para un momento determinado. Eh, lo cual a nosotros nos debe de enseñar es algo también, ¿no? Hay cosas que probablemente todavía no las tenemos muy claras en cuanto a la palabra de Dios, pero no debemos de desesperarnos, debemos de seguir estudiando, debemos de pedir sabiduría a Dios. Daniel era lo que hacía y vemos aquí la respuesta de Dios y cómo poco a poco Dios le fue revelando más detalles, más cosas. Eso es algo que a nosotros nos debe de llenar de esperanza también. Cuando nosotros estudiamos sobre todo los libros proféticos, estoy seguro que muchas veces nos hemos frustrado, nos hemos sentido a lo mejor incapaces de entenderlo, pero Dios nos invita a no rendirnos, a pedir de su ayuda, ¿sí? Y Él va a ir revelando lo que Él considere, ¿ok? Acuérdense muy bien de estas palabras. Es decir, no se nos va a venir toda la explicación de algo así de golpe. Normalmente no es así, ¿ok? Entonces, acuérdense cómo Dios trata con sus hijos, así como los niños, ¿sí? Como con un niño. Eh, es algo que debemos de recordar. Dice por ahí que en esa fecha especial, él menciona ahí la fecha, en el versículo 5 que acabamos de leer, perdón, en el 4 que estaba junto al río, y de que él dice el versículo 5 y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de faz. Es algo que él estaba comparando, ¿no? Con el oro de este lugar, lo que él está viendo. Eh, una visión de un personaje, ¿sí? Eh, Fuera de lo común. Él describe cómo es, de acuerdo a lo que él conoce, ¿ok? Con sus palabras, como él pudo entenderlo y compararlo, ¿ok? Y entonces dice, su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es la forma en la que él puede describir lo que está viendo. A veces cuando leemos este tipo de descripciones, como que no nos imaginamos, ¿no? O no alcanzamos a entender lo que está viendo Daniel. Obviamente ve a un personaje resplandeciente, ¿sí? Prácticamente que lo deja casi ciego, eh, y él ve detalles, ¿no? De su apariencia, como el rostro, dice ahí, que no da detalles de su rostro, simplemente dice que era como que, dice, un relámpago. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como muy luminoso, ¿sí? Sus ojos como antorchas de fuego. Eh, Prácticamente les digo, lo que ve él es un resplandor, ¿no? Ve una figura, sí, pero no ve muchos detalles acerca del personaje que está ante él. Eh, por ejemplo, aquí habla de sus brazos, sus pies, es lo que él alcanza a ver y que puede describir. Y entonces dice también algo acerca de su voz, ¿sí? Una voz muy potente, y cuando leemos esta descripción, yo estoy seguro que la mayoría de los que hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan ve a un personaje similar, muy parecido, y lo describe también con palabras muy similares a lo que está diciendo aquí Daniel. Sabemos, por ejemplo, por Juan, en el Apocalipsis, que a quien él está viendo es a Jesús. Así que sin duda, Daniel también está viendo aquí a Cristo, ¿sí? Está viendo a Jesús no como un ser humano ordinario, ¿sí? O común, sino como
eh, como Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo por ahí en el versículo, en los versículos siguientes, que él, bueno, cuando él ve a Jesús, él otra vez se desploma, ¿sí? Eh, oculta o trata de ocultar su rostro, dice sus fuerzas se le fueron, este, y se siente casi como morir, ¿no? Y el versículo 9 dice, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Es decir, cuando habla, no quiere decir que se quedó dormido, sino que las palabras que utiliza el texto original es que él se quedó atónito, ¿sí? O sea, no entendía muy bien lo que estaba viendo. Con su rostro en tierra, no se atrevía a levantar su rostro para ver a este personaje. Simplemente lo ve cuando él aparece ante él y es lo que alcanza él a describir. Dice el versículo 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas, como que intentaron levantarlo, él no sabía quién era, dice, y sobre las palmas de mis manos, o sea, hizo que se apoyara, alguien, dice ahí, eh, y entonces dice el versículo 11, ya él reconoce a quien lo está ayudando y dice, y Gabriel me dijo, entonces ya lo identifica como Gabriel, ¿ok? Y vamos a leer el texto que leímos al principio. Dice, Daniel le dijo Gabriel, varón muy amado, entiende las palabras que te hablaré. Levántate sobre tus pies porque he sido enviado a ti. Y cuando me dijo esto, me puse en pie. Eh, entonces, bueno, Gabriel dice que lo intenta levantar, le dice, levántate, voy a contarte algo que quiero que entiendas bien, que le pongas muchísima atención. Y dice que se levantó tembloroso por lo que él está viendo. Y miren lo que dice el versículo 12. Eh, le dijo, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Acuérdense que Daniel estaba haciendo una oración especial, ¿se acuerdan? Eh, y que tenía que ver con el cumplimiento de una profecía, ¿se acuerdan? Lo que acabamos de mencionar. Gabriel le dice, ¿sabes qué? Mira, Dios escuchó tu oración. O sea, desde ese momento Dios le puso atención a tu oración. O sea, y esto nos enseña que, fíjense, habían pasado 3 semanas, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras oraciones no siempre son contestadas al instante, como quisiésemos, ¿sí o no? O sea, cuando nosotros oramos, le pedimos algo a Dios, obviamente queremos que prácticamente en ese momento se solucione lo que estoy pidiendo o llegue la respuesta de la manera en que yo quisiera, o mínimo, no sé, el día siguiente, durante esta semana, pero pasaron aquí 3 semanas, lo que nos enseña que no siempre vamos a obtener la respuesta que deseamos en ese momento. ¿Ok? Tenemos que ser pacientes, pero aquí nos deja la seguridad de que Dios escucha y que Dios se pone en manos a la obra. Probablemente la respuesta va a tener que esperar un momento, unos días, unos meses, tal vez años, pero va a llegar. ¿Ok? Y llama la atención cómo el ángel le hace ver a Daniel y le quiere dejar en claro que él es una persona a la cual Dios ama. Y esta frase seguramente nos la diría a cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios nos ama a todos por igual, ¿ok? Y esto es algo que
que a nosotros nos debe también de llenar de esperanza, sea cual sea la situación en la que estemos viviendo. Y dice aquí que el ángel viene, dice, a causa de tus palabras, o sea, tiene una misión especial el ángel Gabriel. eh, Dice, Dios me envió por lo que tú estuviste platicando con él. ¿Ok? Y bueno, seguimos leyendo y aquí vamos a encontrar un asunto muy interesante, un asunto importante, eh, además de los que acabamos de mencionar, de cómo Dios responde nuestras oraciones. Dice el versículo 13, miren, aquí hay algo muy, muy interesante. Dice, vamos a darle lectura. Dice que él vino, o sea, vino en cuanto, dice, en cuanto tú oraste, se me dio la orden de que viniese. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí durante 21 días. Y entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. Es un texto que suena algo confuso cuando lo leemos así superficialmente, pero les comparto aquí algo que nos dice el comentario bíblico. Dice, el ser celestial, fíjense, que apareció a Josué. Vamos a ir un poco atrás, un poco más atrás en la historia. En el libro de Josué, en el capítulo 5, ustedes recuerdan ahí las afueras de Jericó, Josué tiene un encuentro con un personaje, ¿recuerdan? Un ser celestial, dice aquí. Y ahí se le menciona en este texto como príncipe, ¿recuerdan? Príncipe del ejército de Jehová. Y utiliza esta palabra, ñar, que es del hebreo, que significa eh, el príncipe, ¿sí? Literalmente. Eh, Sin embargo, aquí no se está refiriendo, por ejemplo, ahí en el libro de Josué no se está refiriendo a un gobernante terrenal, a un príncipe con los que conocemos, ¿no? O los que escuchamos en los cuentos, sino que nos da a entender de que este personaje no venía más bien no pertenecía a este mundo. Y él se identifica como un príncipe, ¿sí? O el principal jefe del ejército de Dios. Entonces, Daniel aquí en sus escritos utiliza esta palabra también, ñar, para referirse también a seres no de este mundo, seres sobrenaturales, seres celestiales, ¿sí? O sea, es una palabra que se utiliza también para describir a un gobernante aquí en la tierra, un príncipe, pero en muchas ocasiones los escritores bíblicos usan esta palabra para referirse a seres celestiales. Y vemos, por ejemplo, en Daniel 8, 11 y 25, que utiliza este término. Aquí en este capítulo 10, en el versículo 13 que acabamos de leer, en el versículo 21, en el capítulo 12, versículo 1, y se refieren a, por ejemplo, aquí en Daniel 10 y Daniel 12, se refieren y le nombran Miguel a un príncipe, dice aquí el principal de los príncipes, que nosotros entendemos que Miguel es Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando aquí menciona a un príncipe, dice aquí a un príncipe de Persia, dice que se lo opuso y lo entretuvo durante 21 días. Estuvo ahí luchando hasta que dice que tuvo que venir Miguel a ayudarle. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente no se está refiriendo a un ser terrenal, a un príncipe común y corriente. Porque si se tratara de un ser humano, bastaría con la presencia de él, ¿no? De Gabriel, para arreglar la situación. Sin embargo, dice que él tiene que recurrir, pedir ayuda a Jesús mismo.
para vencer a ese príncipe. Eh, entonces, ¿a quién se está refiriendo? No se estaba refiriendo a un gobernante de Persia. Para empezar, bueno, en Persia, acuérdense que había un rey, ¿ok? En ese tiempo estaba reinando Ciro, ¿sí? Y no se estaba refiriendo a Ciro, porque para empezar era el rey, no era un príncipe, como ustedes saben los rangos que existen en la realeza. Entonces estaba refiriendo a alguien más. Se estaba refiriendo a el enemigo de Dios, que estaba eh, tratando de influir en el gobierno persa, ¿ok? Para, bueno, obviamente dañar al pueblo de Dios. Y eso, por ejemplo, lo vemos incluso un tiempo después, por ejemplo, cuando vamos allá al libro de Esther, como lo que sucedió en Persia, ¿sí? Cuando quisieron aniquilar al pueblo de Israel. Lo que sucedió, por ejemplo, lo leemos, por ejemplo, en Esdras, Nehemías, lo que estaba sucediendo en este imperio, ¿sí? Cómo detrás de la cortina, de lo visible, había alguien, ¿sí? Había una lucha espiritual. Y eso es lo que está describiendo aquí el ángel Gabriel, una lucha espiritual literalmente contra Satanás, ¿sale? Y bueno, tanto él como Jesús estaban pues intentando retener, ¿no? O detener acontecimientos, lo que sigue sucediendo hasta nuestros días, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí en eventos de los últimos días acerca de este tipo um, de luchas espirituales. Eh, Miren cómo lo menciona aquí en el capítulo 17. Dice, las batallas que se luchan entre los dos ejércitos, el ejército de Dios, el ejército de Satanás, dice, son tan reales como las que se entablan, o las que entablan, dice, los ejércitos en este mundo. Ustedes han visto algunas escenas en un noticiero, en películas de una guerra, ¿sí o no? Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa lucha espiritual, no es como a veces también nos lo pintan por ahí en las caricaturas, por ejemplo, donde vemos por ahí a un angelito aconsejando a una persona y por el otro lado está quien, un diablito, ¿sí? Uno de cada lado, ¿se acuerdan? Uno intentando eh, convencerte de que hagas algo malo, el otro tratando de impedir, ¿no? Y haciéndote reflexionar para que no caigas. Eh, sí suceden ese tipo de cosas, pero literalmente dice aquí que son batallas, dice, reales. O sea, no es tanto de que, ay, yo te aconsejo por aquí, el otro te aconseja por acá. O sea, es algo que va mucho más allá. Que si nosotros pudiésemos ver, eh, sería algo muy impresionante, ¿no? Para nosotros. Y bueno, ha habido seres humanos que han tenido la oportunidad de ver eso y bueno, por ejemplo, ahí en la Biblia nos describe o nos cuenta la historia de Eliseo, ¿se acuerdan? Vemos, por ejemplo, cuando Jesús resucita, o sea, que sucedieron ese tipo de cosas y la impresión que causó, ¿no? En los que pudieron presenciar eso. Entonces, dice aquí que lo que se pretende o lo que está en juego, dice aquí, son los destinos eternos de nosotros. Dice, los que dependen del resultado de ese conflicto espiritual. O sea, es algo que a lo mejor ni siquiera nos hemos imaginado, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, aquí como lo describe en los gobiernos. Eh, Aparte de lo que sucede en nuestras vidas, ¿sí? Porque, bueno, en los gobiernos es donde se decide el destino de nuestro mundo, generalmente, ¿verdad? Así que Satanás estaba muy empeñado, dice ahí,
en, en causar daño. Y Dios, tanto Dios como sus ángeles estaban también en una lucha ahí constante en este reino para pues tratar de proteger, de beneficiar también a su pueblo que estaba cautivo. En el versículo 16, vamos allá a ver lo que nos dice. Daniel 10:16 dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo del hombre, es el otro personaje que él está viendo, o sea, refiriéndose a Jesús, dice, tocó mis manos, y entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, dice, con la visión que me ha sobrevenido, perdón, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. O sea, lo que él está viendo dice que lo hizo sentirse muy mal. No describe exactamente qué sentía, ¿no? Simplemente dice aquí que no sentía ya fuerza, sentía como que se desvanecía, sentía incluso dolores. Dice, ¿cómo pues podrá mi siervo, perdón, podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante, dice, me faltó la fuerza y dice, no me quedó aliento. Él está pidiendo ayuda, ¿sí? O sea, sabe que va a recibir un mensaje especial, pero no se siente capaz de soportar más tiempo. Dice, ya no puedo más, necesita ayuda, ¿ok? Y en ese momento, eh, dice aquí, le dice Gabriel, dice, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. ¿En qué tiempo? Dice ahí, en los postreros días. Entonces, este libro, acuérdense, lo hemos repetido en varias ocasiones, es un libro para nuestros días, para los últimos días, dice aquí. Esto es lo que debe venir al pueblo, dice, en los postreros días, porque la visión es para ese tiempo, para nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, el libro de Daniel sí contiene muchos elementos que nos hablan de lo que estaba sucediendo en ese tiempo y de detalles que iban a venir también en la historia, pero el objetivo principal de este libro es darnos a nosotros las herramientas necesarias para enfrentar estos días en los que estamos viviendo, estos últimos días de la historia de la Tierra. Entonces, Dios tiene mucho que decirnos a través de este libro, más que centrarnos en eventos históricos, tenemos que eh, entender lo que Dios tiene que decirnos hoy, para nuestros días, ¿vale? Es bueno conocer de esos acontecimientos que se cumplieron, pero eso no nos va a, ¿cómo les diré? No nos va a ayudar mucho en este tiempo. ¿Sí? O sea, el hecho de saber lo que significaban aquellos reinos, ¿no? O aquellas figuras que ve Daniel de Roma, de Babilonia, no nos sirven de mucho hoy, ¿sí? Si no lo aplicamos, si no sacamos enseñanzas para estos días, ¿ok? O sea, como historia, simplemente como datos históricos, no nos sirven para prepararnos para lo que viene, ¿ok? Entonces, dice aquí, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra, no podía levantar su rostro, estaba enmudecido, incluso dice, y no tenía fuerza ni siquiera para hablar. Y entonces dice, aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Le puso su mano, dice ahí, sobre su hombro y nosotros sabemos lo que eso significa. Cuando, yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? En algún momento alguien nos ha dado una palmadita por ahí en el hombro eh, para animarnos, ¿sí? Y se siente bien, ¿sí o no? Y esto es lo que siente Daniel e incluso se le repite, se le reafirma que es muy, ¿qué dice ahí? Muy amado. O sea, no le debe de quedar duda que Dios lo ama. No temas, le repito también. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Le dice, oye, vamos, levántate, ánimo, le dice. Y mientras él me hablaba, dice, recobré las fuerzas. Y dije,
hable mi Señor porque me has fortalecido. Les digo, yo creo que todos hemos sentido, nos hemos sentido reconfortados cuando alguien nos da una palmadita por ahí, cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien nos dice una palabra de ánimo, ¿verdad que sí? ¿Se imaginan que estas palabras vengan de Dios? Y Daniel dice que se siente que le vuelven las fuerzas al cuerpo. Qué buena experiencia, ¿no? Tuvo aquí Daniel. Y entonces dice, el ángel le había dicho a Daniel, bueno, vamos a leer ahí los versículos 20 y 21, que son los finales de este capítulo, porque está corto este capítulo. Dice los versículos 20 y 21, los vamos a leer. Primero dice, entonces dijo, le dijo el ángel, ¿sabes por qué he venido a ti? Le pregunta nuevamente. Le dice, pero pronto tengo que volver a combatir al príncipe de los persas. Y cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y dice, por aquí nos dice el comentario bíblico, que el ángel, dice, le había dicho a Daniel que iba a volver para continuar la lucha, aquella lucha de la que estaba describiendo anteriormente, con una lucha espiritual, ¿sí? Contra el enemigo de Dios, que él lo menciona ahí como príncipe de los persas, pero no era Ciro, ya lo vimos, ¿sale? Ni tampoco su hijo, ¿ok? Era un ser sobrenatural. Dice, tengo que volver, dice, te voy a explicar, porque a eso vine, y dice, tengo que volver, tengo que seguir en esa lucha contra, dice aquí, las potestades de las tinieblas que contendían para dominar la mente del rey de Persia. ¿Qué les parece? Y entonces, dice, miró más lejos hacia el futuro. Dice, dijo que cuando esa lucha terminara, ocurriría algo. ¿Qué iba a pasar? Dice aquí, una revolución en el mundo. Asuntos muy importantes, como lo mencionamos ahorita, ¿no? En nuestro título. Va a haber una transición en el mundo. Dice, va a venir el príncipe de Grecia. ¿Te acuerdas de aquella imagen que viste? ¿Te acuerdas de las bestias? Bueno, muy pronto va a terminar el poderío de los persas, cuando esta lucha termine, digo. Y vienen los griegos. Y mientras el ángel de Dios mientras el ángel de Dios contuvo las fuerzas impías, o sea, mientras él estaba en esa lucha que procuraba, dice, dominar al gobierno persa, ese imperio se mantuvo. El imperio ahí estaba, ¿no? Pero cuando, dice, la influencia divina se retiró, cuando él se retirara de esa lucha, cuando esa lucha terminara, dice, y el dominio de los dirigentes de la nación quedara completamente en manos de las potestades de las tinieblas, pronto vendría la ruina del imperio, ¿sí? E iba a terminar. Dice, guiados por Alejandro, los ejércitos de Grecia iban a arrasar ¿qué? El mundo e iban a extinguir este imperio, que era poderoso. Y bueno, esto nos enseña algo también. O sea, ahorita hablábamos de las luchas espirituales que existen también en los gobiernos de nuestros tiempos, ¿sí? Tu ciudad, en tu país. Eh, y menciona aquí también que en algún momento, dice el ángel de Dios se iba a retirar. La influencia divina se iba a retirar.
La palabra de Dios nos habla también de un momento en la historia cuando la protección divina se retiraría de este mundo para siempre. ¿Se acuerdan? Y a esto se le llama el fin del tiempo de gracia. Se va a retirar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y quedará el mundo a merced del enemigo. La misma historia, ¿se fijan? Pero aquí ya a nivel global, lo que estamos a punto de vivir. Eh, entonces, esto tiene mucho que ver con nosotros. Hasta el momento Dios está que ahí luchando, batallando, sus ángeles deteniendo los vientos. ¿Se acuerdan cómo lo menciona el Apocalipsis? Es lo que está sucediendo aquí en lo que nos describe Daniel. Pero en un momento Dios va a retirarse. Y entonces, hace poco también estudiamos, ¿no? Se va a desatar sobre el mundo una catástrofe, cual nunca ha habido en la historia. Entonces, nosotros estamos viendo una experiencia similar a la que vivió Daniel. Daniel, en términos ¿cómo se dice? Vivió transiciones, ¿sí? De imperios eh, terrenales. Le tocó ver eso. Y eso obviamente fortaleció su confianza en Dios, su fe. Nosotros estamos en en el umbral, ¿sí? De ver una transición, este, la transición definitiva, el final de la historia. Eh, cuando el último imperio de este mundo colapse y no viene otro reino, otro gobierno, otro intento como siempre lo vemos, ¿no? ¿Qué sigue? Ya lo hemos platicado también. Dice que viene un reino, un imperio que no tendrá fin. Y eso, fíjense, es lo que nos tocará vivir a cada uno de nosotros. Mucha gente, como Daniel, por ejemplo, él vivió cuando esa transición entre Babilonia y Persia. Por ejemplo, otros vieron cuando Persia que cayó. A otros les tocó ver cómo Grecia llegó a su fin también como imperio y llegaron los romanos. Y un imperio que duró muchísimo más que todos los imperios, que parecía que ese sí no tendría fin, un día cayó también. Y muchos estudiosos de la palabra de Dios lo vieron. Con sus propios ojos vieron a ese gran imperio desmoronarse. Y surgió otro, ¿se acuerdan? Una extensión del imperio romano con una mezcla de poder político, religioso, y que también parecía que no había quien le hiciera frente, ¿no? Y un día cayó también, terminó su dominio, su poder. Y así, han seguido lo que estamos viviendo nosotros en estos días, es la implantación de un nuevo gobierno. Lo que estamos viendo. Por eso se está trabajando a nivel mundial para implantar un gobierno global. Y lo vamos a ver muy pronto. Pero así como llegue, dice Dios que así se va a acabar. ¿Sí? Porque dice que ese imperio nunca se va ese último imperio, nunca se va a consolidar. Dice que es un imperio muy débil, que se asemeja al hierro mezclado con barro. Y en los días de esos reyes, dice, por ahí en Daniel 2, Dios pondrá o instituirá su reino, un reino que no tendrá fin. Y estamos a punto de ver todo esto.
en la historia de nuestro mundo, en nuestros días. Qué privilegio, ¿sí? De cada uno de nosotros. Y ojalá que entendamos como Daniel también el hecho o sea, que entendamos en qué momento estamos viviendo, en qué momento de la historia estamos parando nosotros. Dice el comentario bíblico que mientras los hombres se luchan entre sí por el poder terrenal, como lo vimos hace poco, ¿no? No nada más aquí, en muchos países, prácticamente en todo el mundo, luchando por el poder. Detrás del escenario, dice, y sin que los ojos humanos vean, se lleva a cabo una lucha aún mayor, peor que las campañas, ¿sí? Ya vimos qué tipo de lucha. Y aquí Daniel nos lo describe, ¿no? Con las palabras de Gabriel. Dice, de la cual el flujo y el reflujo de los acontecimientos terrenales simplemente solo son, ¿qué dice? Un reflejo. Todo lo que vemos, los resultados, por ejemplo, de las campañas, de cosas de este tipo, dice que simplemente son el reflejo de esa lucha espiritual. No son el reflejo de tus votos, o a veces creemos, son el reflejo de algo más grande, ¿sí? De una lucha espiritual. Y dice, sigue diciendo, el comentario bíblico, dice, así como se muestra que el pueblo de Dios es preservado a través de su agitada historia, lo hemos visto, ¿no? A través de toda la historia, Dios interviniendo ahí. Dice, así también es seguro que en esta contienda y en esta última contienda, dice, las legiones de la luz obtendrán la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Y no nos estamos refiriendo aquí a que, entonces viene un gobierno que nos va a beneficiar, que va a ser mejor. No estamos hablando de ese tipo de victoria. Estamos hablando de la victoria definitiva. ¿Sí? Porque muchos creyentes eh, pensamos en esto, ¿no? Y decir, pues Dios siempre ha intervenido, ¿no? Para el bien de su pueblo en cuanto a las cuestiones de los gobiernos. Y aquí lo vimos. El problema es, o no problema, sino la noticia aquí para nosotros es de que ya no hay tiempo. Y Dios no quiere que tú tengas las esperanzas en un gobierno terrenal, porque ya no va a haber más, ¿sí? Se está agotando el tiempo. Y Dios está permitiendo cosas en el mundo que aparentemente no son tanto para beneficio del ser humano ni de su pueblo. Al contrario, se están avecinando cosas complicadas, ¿sí? Porque precisamente Dios dice que un día iba a retirar ¿qué? Su influencia, su protección de este mundo y de los gobiernos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita y ven cómo ahora todas las leyes, todas las novedades que sacan los gobiernos, todo va en contra de Dios. ¿Se han fijado en eso? ¿Qué significa? Bueno, que Dios está retirando su influencia y que estamos quedando a merced de qué? Del enemigo. Gabriel le dice a Daniel, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar pronto y va a venir otro qué? Otro imperio. Vienen los griegos. Para nuestros días, Dios nos dice algo similar. Dice, voy a retirar mi protección, mi influencia, mi espíritu. La buena noticia para nosotros es de que no viene otro imperio terrenal, viene un imperio eterno. Y eso debe darnos gusto y debe de animarnos. Y miren lo que dice por aquí, ya vamos terminando, dice, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas, sus reuniones, sus juntas, hablaran ángeles. Ahí están los ángeles de Dios, opinando, luchando.
votando. Dice, ojos humanos los han mirado, oídos humanos los han escuchado, dice, sus llamados. Labios humanos se han opuesto también, dice, a sus indicaciones. Porque también está el otro lado, la otra cara de la moneda, los ángeles malos. ¿Sí? Dice, y han puesto en ridículo sus consejos también, se han burlado de ellos, dice, y hasta manos humanas los han maltratado. Ustedes han visto esas escenas, ¿no? Donde hay pleitos ahí. No a palabras en ese tipo de reuniones. En las salas de consejo, dicen los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad, se han demostrado más capaces de defender la causa que, dice, la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles. Y más elocuentes, dice, y han frustrado propósitos, han contrarrestado males que habrían arrasado, dice, en gran manera, atrasado, perdón, la obra de Dios, y habrían causado grandes padecimientos al pueblo de Dios. Ah, sin embargo, les digo, esta influencia que ellos han tenido se está acabando y ellos se están alejando cada vez más por orden de Dios. Pero vean cómo Dios interviene en los asuntos de este mundo, en en ese tipo de reuniones. Y vamos a terminar con este detalle. Dice ahí en el versículo 21 al final, dice, ninguno me ayuda, dice Gabriel, sino contra estos príncipes, ¿no? Dice, sino Miguel. Es decir, o sea, no hay ayuda humana, no hay influencia humana más que la que puede cambiar todo, dice, la de Miguel. Y el hecho, dice aquí el comentario bíblico, de que hable específicamente de Miguel, o sea, de Cristo, como, y luego lo describe así, ¿no? Usa esta frase, vuestro príncipe. Dice, lo pone a él, dice, en marcado contraste con el príncipe de Persia, contra ese ser sobrenatural que está influyendo o intentando influir en el reino de Persia, en el gobierno persa y en el de los griegos. Dice, Miguel era y es, ¿qué dice ahí? El paladín del lado de Dios en el gran conflicto. Y es interesante cómo Gabriel bueno, en ese momento se lo dice a Daniel, pero nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, que nuestro príncipe, nuestro gobernante, ¿quién es? Dice aquí, Miguel, ningún otro. Y es en el que debemos de poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe y que todo nuestro, ¿cómo podemos decir? Nuestros temores que podamos tener acerca del futuro, eh, mm, podemos decir, debilidades también en cuanto a esto, podamos entregárselas a Él, ¿sí? Incertidumbres que podamos tener, que somos humanos. ¿Sí? De pronto llega la duda, de pronto nos tambaleamos, de pronto nuestra fe flaquea, pero estas palabras debemos de recordarlas, ¿no? De que nuestro príncipe es, ¿quién dice ahí? Miguel. Y él dice, más adelante, por ahí lo vamos a leer, dice que un día se va a levantar muy pronto para defender a a su pueblo. Así que vamos a quedarnos con estas promesas. No, ahorita no estudiamos
lo que Gabriel tenía que decirle, la información que tenía que decirle a Daniel, lo vamos a ver la siguiente semana, así que les invitamos a estar por aquí presentes también el próximo miércoles y a estudiar el capítulo 11 de Daniel. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz mitad de semana.